Buenas tardes, bienvenidos a otro martes de emprendimiento. Doy en primer lugar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, Óscar Nanchaso y Felista Acu, y por supuesto saludo a mi socio y CEO del Instituto de Emprendimiento Avanzado, Wilfredo Jurado, y agradezco también tanto a él como a mi otro socio, Hugo Barceló, y a todo el extraordinario equipo del Instituto de Emprendimiento Avanzado, el apoyo ofrecido para la realización de este evento. También a Raúl Fuentes, nuestro técnico, y me gustaría también saludar a todas aquellas personas que se unen cada martes de emprendimiento desde distintos puntos del planeta. Suena así, pero ese es un poquito el propósito, que es hacer del emprendimiento que sea un movimiento global. Y empezaría por la Universidad de San Colbe, con la que ahora su presidente, Wilfredo Jurado, tendrá una charla con algunos de sus alumnos. La Universidad de San Colbe en Miami, en Florida, el campus del Instituto de Emprendimiento Avanzado en Bogotá, en Colombia, el Centro de Emprendimiento de la Universidad Francisco de Vitoria, nuestro campus en Barcelona, en Granollers, y por supuesto también Hacer Creativo, Escuela Superior de Diseño en Zaragoza. También el campus en Málaga y, bueno, pues todas aquellas personas desde las distintas universidades, distintos centros de emprendimiento, alianzas estratégicas que tiene el Instituto de Emprendimiento Avanzado. En fin, seguro que se me olvida alguna. Ahora me ayudas, querido Wilfredo, para que no se me olvide ninguna. Y hoy es un día muy importante porque era un sueño largamente, digamos, deseado, que era tener esta conexión con África. Sabemos todos que es un continente con muchísimo talento, muy desconocido por la gran mayoría de los europeos, y por tanto, pues bueno, es una aventura, como todos los emprendimientos. Este es una aventura y es una aventura de mucha envergadura, pero pensamos que cuando, bueno, pues digamos que el Instituto de Emprendimiento Avanzado y sus integrantes dan este paso, es porque tenemos el impulso, la capacidad, el ánimo y la pasión para poderlo dar. Así que, bueno, muy bienvenido a Óscar y a Felista por estar hoy con nosotros. Welcome, Felista. Thank you for coming. Gracias, Óscar. Y bueno, pues daros la bienvenida y que, por favor, que nos ayudéis a conocer de la manera más rápida, pero eficaz y positiva posible cómo es el emprendimiento en África, qué cosas hay que entender para conocerlo bien, y que podamos, pues, como siempre decimos desde el instituto, crear esa red que permita ayudarnos entre todos y que nos apoyéis también a nosotros, que seguro que tenéis mucho que enseñarnos. No me gustaría extenderme porque a todos nos gusta los martes del emprendimiento escuchar a nuestro CEO, Wilfredo Jurado, que es un ágil presentador y además le imprime mucho ritmo. Así que, Wilfredo, por favor. Bueno, buenas tardes, Juan Claudio. Muchísimas gracias por tu presentación, que es muy exagerada, obviamente. Y muchas gracias tanto a Óscar como a Felista. Felista, thank you very much for being here with us in this afternoon. Nosotros, como saben todos los que nos escuchan, somos el Instituto de Emprendimiento Avanzado y, efectivamente, como decía Juan Claudio, tenemos una universidad en Estados Unidos y esa universidad, que es la Universidad de San Colbe, tiene un propósito especial. Y ese propósito especial lo venimos a cumplir y a culminar hoy con este martes del emprendedor. Veréis, nuestro sueño es que el emprendimiento es un emprendimiento global. Nosotros creemos en los emprendedores globales, en este mundo global que nos ha tocado vivir, y nos parece que cualquier emprendimiento puede nacer en cualquier sitio. Lo que es claro es que se va a desarrollar ya no solo en su comunidad, no solo en su ciudad, no solo en su país, sino seguramente en todo el planeta, como decía Juan Claudio antes. Y San Colbe pretende ser precisamente eso, ese puente que permita que el emprendimiento fluya desde Hispanoamérica, Sudamérica. La gran mayoría de alumnos de San Colbe University son de procedencia sudamericana. Como sabéis, Miami es un sitio donde está presente en muchos países, muchas personas procedentes de Sudamérica. Por tanto, Sudamérica, Estados Unidos, con la titulación oficial de la Universidad de San Colbe,
Europa, con el Instituto de Emprendimiento Avanzado y hoy, por fin, damos el salto también a crear una red con el emprendimiento africano, concretamente con Dreams Hub desde Malabo. Óscar está en Malabo, en Guinea, y con Felista, que es una de las responsables de AfriLabs, que es una de las, es la Confederación Panafricana de Hubs de Emprendimiento e Innovación, una confederación de sitios de emprendimiento donde han sido capaces de agrupar a todos los países africanos en esa idea de red. Veréis, África, lo decía Juan Claudio antes, probablemente es un desconocido para los europeos, desgraciadamente, y es un desconocido también para los americanos, también, desgraciadamente. Pero o han sido capaces de crear algo que los americanos ni los europeos hemos podido hacer, y es tejer una red como AfriLabs, que es una red de centros de emprendimiento. En Europa, esto, bueno, cada uno hace la guerra por su lado, por decirlo de una forma, cada uno trabaja de forma aislada, cada uno teje las redes que puede, pero no existe una configuración, una confederación como AfriLabs, que representa hoy Felista, que de alguna forma aúne esfuerzos y crea redes en toda África para mejorar el emprendimiento y la innovación. Por tanto, estamos muy, muy contentos de tener hoy esa última parte de nuestro sueño, de nuestro viaje, nuestro puente del emprendimiento entre Sudamérica, Estados Unidos, Europa y por fin hoy África. Y por tanto queremos crear una red importante con Dreams Hub, queremos crear una red importante con AfriLabs y queremos que el emprendimiento tenga ese sitio de referencia en el Instituto de Emprendimiento Avanzado, el emprendimiento mundial, el emprendimiento global tenga ese sitio en esta casa. Felista habla inglés, no habla español, y nosotros, la gran mayoría de la gente que nos escucha habla español. Por tanto, Óscar, con tu ayuda, nos vamos a ir traduciendo, si te parece, para que Felista nos pueda ir contestando a las preguntas que consideremos hacer, porque voy a hablar yo en español, porque nuestros oyentes especialmente hablan español, y por tanto quizás sea más cómodo así, porque si no voy a ocupar yo demasiado espacio si tengo que traducir al inglés. Pero en fin, en todo caso, Felista, again, we are very lucky for you being here with us. So I'm trying to explain your project in AfriLabs and Dreams Hub. So, Óscar, lo primero que hacemos es siempre presentaros y que os presentéis vosotros qué hace Dreams Hub y qué hace AfriLabs, y cómo os podemos conocer un poco más. Muy bien, buenas tardes a todos. Very good day to everyone here listening to us. I'm going to switch in between Spanish and English, Felista could know exactly what was the conversation about, to narrate a bit of what it said here. So welcoming us to this plateau here and admiring what is the powerful connection AfriLabs is doing in Africa, because there is no such network in the whole Europe, in America, and gathers so many innovation centers. So that's why, as Wilfredo said here, they have a dream, which is to connect within networks, and now they're finalizing this way by connecting with African continent as a continent through us, because of this powerful network that we represent. So I'm going to briefly say in Spanish what Dreams Hub does. And so before you can take the floor, Felista, and tell everyone here what is AfriLabs about in the ecosystem. Mi nombre es Óscar Hinchazo y soy de Guinea Ecuatorial. Fundador y director ejecutivo del Centro Tecnológico de Emprendimiento, Investigación e Innovación, Dreams Hub. Es un centro que acoge ideas de jóvenes emprendedores. Les acompañamos desde la fase de ideación de su proyecto, diseño e desarrollo hasta la implementación de la idea. Al mismo tiempo, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la capacitación
a través de una plataforma virtual que hoy en día se ha convertido en nuestra escuela de negocios con más de 500 cursos igualmente. Entonces, pretendemos que hablemos un mismo lenguaje del emprendimiento. ¿Qué es el emprendimiento? ¿Qué es lo que conlleva? Que hay que entender qué es el marco legal, qué es la gestión de proyectos en sí y un largo etcétera que conlleva esto. Al mismo tiempo, entendemos también que el emprendimiento ya nace desde etapas más tempranas. Por eso es que tenemos un proyecto tan brillante que denominamos Huevos de Cristal, que consiste en niños de 7 a 13 años de la comunidad a quienes capacitamos con tecnologías de la información gratuitamente, idiomas, porque sabemos que en el mundo internacional y globalizado en el que nos movemos últimamente, o sea, en estos días, necesitan los idiomas. Por eso es que les damos esa herramienta del idioma. Y luego la gestión de valores, porque el nuevo emprendedor, el nuevo CEO de las empresas, tiene que estar nutrido constantemente de esos valores, y esas son las cosas que aporta Dreams Hub. La gente que viene a nosotros, ¿qué es Dreams Hub? ¿Qué es lo que aporta? 3 cosas: capacitación, inversión y red de contactos. Y si decimos que somos de inversión, no somos un banco, pero conectamos a las personas con esos inversores que sí que están dispuestos a invertir en sus ideas de negocio. Y la red de contactos, que aquí es donde nace y la estamos ahora mismo tejiendo como tiene que ser, es donde se presenta AfriLabs, donde somos miembros de AfriLabs, donde somos socios colaboradores del Instituto de Emprendimiento Avanzado, así como la Universidad de San Colbe, y así es como se forja todas esas alianzas que al final nos llevan a este mundo globalizado que queremos ver. So I just tell everyone here what does Dreams Hub is about. And now, please, Felisa, take the floor, and I'm going to smoothly translate once you're done with all the presentation about AfriLabs. Thank you. Thank you so much, Oscar. And thank you, everyone, for having me. I'm really excited to be here to tell you a bit about AfriLabs and the work that we do. Of course, its significance in the African innovation and entrepreneurship ecosystem. AfriLabs is the largest network of innovation hubs in Africa. And currently, we have 400 hubs in 52 African countries. You may wonder, what is a hub? Hubs are basically centers that provide various forms of support to entrepreneurs, ranging from providing them with physical co-working spaces to work from, to taking them through either an incubation or an acceleration program, depending on the stages of these businesses, to facilitating access to investment opportunities for them, mentorship, coaching, access to network, and things like that. Our mission largely is to support innovation hubs and their communities to raise high potential entrepreneurs on the continent. And our vision is to support innovation hubs and their communities, to scale. We work with different stakeholder group, which is, something that makes us, different. So whether you are a development agency, a multinational, a corporate organization, a hub leader, a startup, we work across all of the stakeholder group, and then we are sector agnostic. So we work with, across agriculture, education, renewable energy, mobility, and the like. So why do we do what we do? So whilst our primary audience are the hubs, everything we do at AfriLabs is basically geared towards raising successful entrepreneurs. However, we understand that the work of, supporting startups to scale, across their individual communities and countries, and, raising funds and things like that, cannot be adequately achieved leveraging a single stakeholder group, right? Which is why over the years, AfriLabs has served as a convener, facilitating cross-stakeholder collaboration and, creating a platform where all of these stakeholders can come to the table, to support the entrepreneurship ecosystem. And we do this in different ways. We've launched a couple of reports in the past,
where we are basically trying to put out reliable data that various stakeholders can leverage for decision making. So in 2019, for example, we carried out an ecosystem mapping where we were trying to understand the state of the African innovation ecosystem. Where are the hubs? What kind of startups are they supporting? What kind of funds are startups raising? Where are these funds coming from? So are we having more investments from the diaspora, or are we having more local investors invest in startups? What are the challenges that startups are experiencing, and what can various stakeholders do to better support them, right? But because we are an NGO, we largely leverage the funding that we get from, donor institutions and development agencies, to run various programs. Worthy of mention is our major program right now called the AfriLabs Capacity Building Program, funded by the French Development Agency, where we are taking the hubs through various capacity building interventions. Some are carried out virtually, while others are carried out in person, via the physical regional workshops that we have. So I would like to quickly talk about two major programs that maybe entrepreneurs who are in the room can take advantage of. So I'll talk about very quickly the Catalytic Africa platform, and then of course I'll talk about the Rev Up Women, right? As an organization, we recently launched what we call the AfriLabs the Catalytic platform in collaboration with ABAN. ABAN is the African Business Angel Network. So it is basically an investment matching platform where we create a system where startups that are affiliated with an AfriLabs hub. So for example, a startup that has gone through either an incubation program or an acceleration program through Dream Hub, right, is able to access funds via an angel investor who is a member of ABAN. So how it works is at the end of the program, whether it's an incubation program or an acceleration program, depending on how much the startup is able to access, the platform matches that investment. For now, we are doing 2-to-1 or 3-to-1. And so for now, every investment, $10,000 and below, we double. And for every investment greater than $10,000, but less than $20,000, we triple. So if, for example, a startup that went through a program at Dreams Hub is able to secure $15,000 from an angel investor in Malabo, through the platform, we are able to give that startup additional $45,000. That's triple the amount. So what is very unique about this model, because there are a lot of investments happening in the African continent, is that it sort of protects the angel investor, because once this investment is made, the AfriLabs hub, where that startup went through either an incubation program or an acceleration program, is saddled with the responsibility of providing follow-on support for that startup and reporting on, their performance, right, to not just the angel investor, but also to Catalytic Africa, where they have accessed this funding. The second program I would like to do you want me to just go a bit with the translation here? Okay. Yes. Pues para nuestros oyentes ahí en Latinoamérica y en España también, los hispanohablantes, y ya recomiendo de entrada que para entrar en el ecosistema africano tendremos que aprendernos más idiomas, inglés, francés y demás. Pero desde Guinea Ecuatorial pensamos ser ese puente que entre África, el continente africano, España y Latinoamérica. Como estaba diciendo Felista, AfriLabs es la red de innovación más grande de África, con 400 centros de innovación, más de 400 centros de innovación en 52 de los 54 países de África. Y para resumir más o menos lo que estaba diciendo, se va a centrar en dos oportunidades claves que tenemos en el ecosistema. Una es llamada Catalytic Africa, que consiste en un fondo de inversión que apoya a emprendedores, doblando o triplicando la inversión de lo que necesitan realmente, pero tiene que consistir en una idea o una startup que sea parte de la red de AfriLabs, donde se generan estas ideas o esos proyectos.
de modo que en ningún momento se exige al emprendedor devolver el dinero, sino que se entiende que es un fondo de innovación necesario para que las personas, esos emprendedores, lleven a cabo sus ideas. De todos modos, y lo único, la unicidad de este proyecto es que siempre hay una red de mentores que van haciendo un seguimiento al proyecto para que este llegue a buen puerto, y así es la importancia de esta red de contactos que intentamos tejer aquí. Este es un resumen. Para más información iremos conectando con los canales que tenemos aquí a través del Instituto de Emprendimiento Avanzado y etcétera. Felista, please, you can go on. O si no, Wilfredo, si quieres añadir algo. Oscar, sí, quería decir que creo que compartí contigo una noticia que salió en los medios de comunicación españoles el otro día, en el sentido de que en el año 2022 la inversión en startups decreció en el mundo, excepto en África, que creció un 5%. Es el único continente donde la inversión en startups creció en 2022. Yo os quiero preguntar tanto a ti, Óscar, como a Felista, ¿por qué creéis que África está en este momento de ebullición frente al resto del mundo en relación con el emprendimiento? AfriLabs seguro que tiene que ver mucho con eso. So, Felix, the question here is that Wilfredo says he actually shared a document, an article with me a couple of days ago, that in 2022, more startups, the investment on startups in Europe decreased, but in the other hand, it increased in Africa by 5%. So the question here is, they'd like to know why do we feel what's the magic, right, that we having right here that making these startups booming at this time. What will you respond to this? Yeah, sure. To respond to that, there are a couple of reasons, right? I wouldn't say that Africa has one of the most enabling environments, from a policy standpoint and, government support for startups. But then I would say that there are a lot of work being done to support startups to scale. And I mean, this is where we cannot even overemphasize the role that innovation hubs are playing, right? But then, like I said earlier, a lot of other organizations are beginning to prioritize, entrepreneurship and trying to deliberately make, contribution towards supporting this from the corporate angle, even, right? Last year, for example, we did a work with Intel, the Intel Corporation that where we first of all began by carrying out a research on evaluating the African deep tech ecosystem. So they wanted to know who are the deep tech startups on the continent, what are the challenges that they are facing, and how can we better support them. So from the result of the research, we realized that one of the challenges they were facing was lack of tailored support. Because you would agree with me, Oscar, that a couple of hubs run generic program. And based on that research, they are now working to, have capacity building for hubs, specifically on deep tech, so they can better support deep techs. Orange, for example, they have a lot of interventions, for startups, including coding, fellowship programs, and the likes. So for us, it's more like a lot more work is being done in Africa, trying to make them understand that entrepreneurs contribute significantly to our economy as a continent. So how can we, put in our effort, bring our heads together as various stakeholder group to better support them? The final example I'll give to you on this is AfriLabs is working on a research to innovation intervention. So we are now even thinking about, yes, there are entrepreneurs, there are startups doing amazing things, but how about we catch them young, right? Young people go to universities, and I, for one, I studied food science and technology in my undergraduate, and I worked on 4 local spices that had antimicrobial properties and things like that. And then I scored my A and I moved on. So we're now thinking, how do we begin to work with universities to begin to encourage young people to start thinking more deeply about their research work
and the fact that it has potential to become a viable product or a source of revenue for them tomorrow. So taking that your research project beyond just, a final year project, working more on it, doing a prototype, working with an innovation hub to better help you, scale it to a sustainable business. So these are the things we see in Africa, and we are really passionate about it. Yeah. So I would say that all of this contributes to the increase we are seeing as opposed to, what the European countries are experiencing. Óscar, Sí. me gustaría que me ayudaras porque quería añadir a lo que ha dicho Felista. Ella ha mencionado la compañía Intel. Nosotros tenemos el patrocinio de Iberdrola, que es hoy en día la compañía de mayor capitalización bursátil del índice selectivo español, gracias a su vicepresidente, don Antonio Miguel Carmona, y a su presidente, el presidente Galán, que además está de viaje a México. Hemos estado en contacto con él estos días y nos ha deseado tanto su presidente como su vicepresidente mucha suerte en esta andadura con vosotros, tanto con Felista como con Óscar. Y además ahí se produce la paradoja de que las grandes compañías ven que desde el punto de vista cultural, de cultura corporativa, es fundamental parte de lo que ha dicho Felista, o gran parte de lo que ha dicho Felista, que es introducir el espíritu y la cultura del emprendimiento no solamente a las grandes corporaciones, sino que lo más importante es que haya muchos emprendedores, más allá de que sean grandes o pequeños. Es decir, como decía Felista, que la gran mayoría del PIB que hay en muchos países africanos lo producen pequeños emprendedores. Eso también, que en algunos países como España, que estamos retrasados en la cultura emprendedora, se imponga como paradigma económico independientemente del tamaño que tengan. Y, por tanto, quería por favor, con tu ayuda, destacar esto, aprovechando la intervención de Felista. Here, Juan Claudio just wanted to add to what you said. He totally agrees with that. That people, the passion is something, the culture is something else, and that we need to focus not only in larger groups, but in those little ideas, those entrepreneurs that they are moving. They're starting with those little ideas, SMEs, even less than SMEs degree to help them grow. And this is what you were saying right now about the technology, innovation hubs, research and all that. So yo diría que, bueno, añadiría igualmente a lo que ha dicho Felista para también complementar y que la audiencia se entere más o menos de lo que a lo que ella se refería, que África ha estado justo en ese momento haciendo más investigación sobre su ecosistema. Y puede haberse debido a este factor de conocer mejor su ecosistema, a que más personas apuesten por ese mismo ecosistema, que en principio hablamos de diferenciación y especialización, pero para conocer mejor el ecosistema ahora estamos tirando más a especializarnos. A eso es lo que se dedican los centros de investigación. Nos hemos dado cuenta y nos seguimos dando cuenta de que hace falta más capacitación de capital humano, porque es lo primero que necesitamos para hacer los proyectos. Y los hubs van de la mano con estas ideas, con esos emprendedores, para materializar sus sueños. Yo creo que este es digamos, la clave aquí de este éxito, o ese punto, esos 5 puntos que nos ponen un poco ya por encima de ese artículo que me envió Wilfredo hace unos días. Óscar, nosotros tenemos un acuerdo con Dreams Hub. Transmite, por favor, a Felista que estaríamos muy agradecidos si podemos formar parte también de AfriLabs, aunque en realidad no seamos África, pero nos sentimos muy africanos como vosotros, y por tanto sería un placer ser miembros de AfriLabs, ser un centro de emprendimiento, un centro de innovación en España de AfriLabs sería todo un honor para nosotros. Y por otro lado, quería preguntaros también cómo consideráis que podemos unir los conocimientos de emprendimiento que tenéis vosotros, que son amplios,
que están en constante evolución, con los nuestros, que en fin, quizás no sean tan maravillosos como los vuestros. Yo sé que África está desarrollando un ecosistema emprendedor muy, muy importante, probablemente más importante que el español, pero de alguna forma, ¿cómo podemos unir nuestras fuerzas para que los vuestros emprendedores sepan que en España tienen un instrumento de inversión que es una sociedad Business Angels, que nosotros en el Instituto de Emprendimiento tenemos, se llama NAC Business Angels, donde estamos invirtiendo en proyectos interesantes y, por tanto, que también los emprendedores de Dreams Hub y de AfriLabs sepan que tienen aquí en España un sitio donde poder presentar sus proyectos y donde, de alguna forma, digamos, mezclar conocimientos entre nosotros y vosotros para, de alguna forma, hacer crecer los proyectos de emprendimiento. Fantastic. So, Felista, Wilfredo is still pressing on us here and saying they would love to be members also from Europe of AfriLabs. So, announcing they have an investment, an angel investment fund, so that we can, as African entrepreneurs, can tap into this fund. And also, also wondering how can we actually generate that nexus between us, that link between us directly. We can you can tell briefly about the AfriLabs Academy, which will help to understand best how can we connect entrepreneurship from the institute and the AfriLabs Academy, and see how to create these synergies together. How would you think? Una introducción de que la palabra artista, le he hecho la pregunta, le he recomendado que nos hable un poco de la academia online de AfriLabs. Hay una academia que se utiliza para conocimiento, para notar el conocimiento de los emprendedores de la red, y yo creo que es bueno para unirnos. Hello, Feliz. Ahora, Oscar. Tenemos algún problema de conexión, Oscar. Thank you. Can you hear me? Thank you. Yes, we can. Okay. I guess, first of all, welcome to AfriLabs. Yes, sure. So we'll be very happy to work with you. So, I mean, we have a lot of European partners that we've been working with. GIZ, for example, the German corporation, is a major partner of AfriLabs, and we've worked with them over the years to carry out, different projects and activities in the past. And I would still love to talk to you about the annual gathering, even if that's the last thing I talk about on this call. And then we have the likes of FMO Ventures. They are based in Netherlands, working with us around research, AfriConnect platform, and the likes. So there are different ways we could work together. I'm very happy about the investment fund that you mentioned. One way would be for the fund to be contributed into the Catalytic Africa pool, where we, match investments in startups. But then I believe we'd have to have a separate conversation after this time, to talk about the amount, the sectors you're focusing on, and the form of investment. So it could either be grants, equity, it could be debt. There are a lot of things to unpack in this regard, right? And then, of course, Oscar was talking about our academy. So I talked about the 3 years projects we're running with the French Development Agency, AFD. So the content of this capacity building program has now been hosted on a learning management system, and it's called the AfriLabs Academy. So there are a lot of courses, that has been taught on that platform, and the content has been delivered in videos and, some PDF documents and the likes, but it allows you to take the courses at your pace, and then you can get certificates at the end of the period. So the certificate is backed by Strathmore University in Kenya. So I want to believe that, taking that course will help you glean 1 or 2 things that you can, implement in
Spain, for example. But then I'm also happy to have a meeting to talk about, the angel investment fund that you mentioned that you have. Fantastic. Si me permites, Wilfredo, he mencionado eso precisamente porque sé que la Universidad de Strathmore es un poco el respaldo de los cursos de la Academia de AfriLabs. Entonces, yo veo ahí el nexo que con la Universidad de San Colbe o cursos también directamente desde el Instituto de Emprendimiento Avanzado. Pero como dice Felista, es una conversación que podríamos perfectamente tener después de este martes del emprendedor. Con el fondo de emprendimiento, igual, o sea, el fondo de inversión, igual, sí, de Business Angel, igual. Entonces, estáis más que bienvenidos a AfriLabs. Antes de que nos vayamos, porque creo que tenemos pocos minutos, Felista va a hablaros de un evento que se realiza anualmente y este es el encuentro de todo el ecosistema que hacemos una vez al año en un país distinto. Please go ahead with the annual gathering before we leave the floor. Yes, I'll make that very quickly. I can see we've spent 36 minutes already. Okay. So quickly, we are very particular about gender inclusion. So we recently launched a program called the Rev Up Women Program, where we are looking to support 500 female-led businesses in 5 countries in Africa in the next 1 year. The program has just been funded by the Visa Foundation. So the 5 countries we are looking at is South Africa, Nigeria, Kenya, DRC, and Cameroon. So perhaps, there are startups that could potentially benefit from this. We'll be happy to welcome them. So lastly, I'll talk about the annual gathering. So every year, in October, we host the largest convening of the African innovation ecosystem stakeholders. So for 3 days, we have, in the room, investors, corporates, development agencies, relevant government institutions, startups, where we convene to learn, share ideas, and form strategic collaboration. So for us, the annual gathering is not just another tech event, but we largely leverage it as a platform to showcase the work that not only AfriLabs is doing, but other partners like yourself, the work that you're doing. We leverage it as a platform to launch new interventions and, showcase results of maybe the work we've been doing in the past couple of months rather. So for this year, the event will be happening from the 11th to 13th of October in Kigali, right? Rwanda. So we will be absolutely happy to have you as a major partner for this year's event. We are having, our partners from Europe attend also as part of the project we are doing on LIPRI program, a climate action program that has over, 20 consortium partners. The EU, right, will be there. The African Union will be there. GIZ will be there. A couple of corporate partners, like Bosch, Intel, they will all be there. And we would love to have you, as a strategic partner for this year's annual gathering. Okay, thank you very much, Lista. Oscar, tenemos que efectivamente ir acabando. Efectivamente, tenemos muchísimo que hablar. Estamos encantados de tener esta conexión con AfriLabs y con Dreams Hub. Tenemos que ser capaces de profundizarla porque tenemos muchas posibilidades. España, Guinea Ecuatorial y África en general pueden ser otro magnífico puente que nosotros lanzamos para los emprendedores, tanto para los que quieren invertir allí como para los emprendedores que procedentes de aquellos países también quieren ser invertidos aquí en España. Y por tanto, es un placer haber estado con vosotros, es un placer tejer estas alianzas y es un placer encontrarnos en este espacio de los emprendedores. Muchísimas gracias a ambos, Oscar, Felista, thank you very much for all, and we are lucky to meet you. Y Juan Claudio, please, por favor, Juan Claudio, despídenos y agradece también, y seguiremos hablando, por favor, tanto Felista como Oscar, y por supuesto, si podemos, y estaremos encantados de estar en Ruanda del 11 al 14 de octubre de este año con vosotros. Gracias. Bueno, thank you very much, Felista. We will try to be in Kigali in October.
and thank you for your explanation and all your knowledge to join. No, yes, to join and to share with us all your knowledge about entrepreneurship and the platform from Dreams Hub. That we will be happy to join as soon as we can, and we can discuss the details. Y muchas gracias, Oscar, también por ayudarnos a conducir esta primera conexión con vosotros a través de AfriLabs y de Dreams Hubs. Como decía mi socio Wilfredo Jurado, tenemos que seguir profundizando. No queremos quitarle muchos minutos al presidente de San Colby University, que tiene que hablar con sus alumnos y que están esperando hablar con él, con Estados Unidos y con Perú y con Colombia y con Perú. Colombia. La verdad es que nos hace mucha ilusión tener esta conexión ahora mismo con vosotros, con Colombia, con Estados Unidos y en España, Europa. Es un poco el proyecto que tenían tanto Wilfredo Jurado como Hugo Barceló, el otro cofundador del Instituto de Emprendimiento Avanzado. Muchas gracias a nuestro patrocinador, Martes del Emprendedor. Muchas gracias a todo el equipo, a Raúl Fuentes por permitir esta brillante conexión que nunca se interrumpe. Y bueno, pues nada, no os entretengo más. Muchas gracias por vuestro valioso tiempo y esperamos que hasta muy pronto. Gracias. Thank you very much, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye.